máxima eficacia, menos recorrido, menos pasos, más rapidez, mejor colocación. Mi acción de brazo con mi cadera o con mi acción de pierna, todo tiene que ir unido. Cuando el pisa, no hay esfuerzo ninguno si lo conseguís coger en el momento, ninguno. Pum, pum. Si no lo hacemos así, pues el buque nos va a durar un poquito menos, no llegará viejo. Error común, que vosotros estéis así es que está equilibrado el suque. Y uke tiene que estar aquí. Mi hombro lo tengo que meter justo debajo de su axila. Mi mano rodea aquí. Y no voy a hacer esto para cargarlo. Solo voy a hacer esto. Es giro-torsión. ¿Vale? Es fundamental. Es muy diferente de Ogoshi, aunque os parezca que es igual. Cuando lo hago adelantar, hago esto, como si quisieras meter aquí. Ah, el contacto. No, claro, si no hay contacto no podéis, solo por empuje es muy difícil mover a una persona, aunque pese muy poco. No, por esta técnica. Tiene que haber contacto. El movimiento, la fuerza no continúa, luego es mucho más difícil de tirar. La fuerza tiene que ser constante. Hasta que yo llegue al suelo. Vale, que no paro en medio y luego... Claro, en el momento, cualquier técnica que yo haga, llego y hago aquí, la fuerza de ese pie se ha terminado aquí. No es lo mismo que si va aquí. ¿Vale? En la siega de Ouchigari pasa igual. Tiene que continuar. Siempre. Hasta donde llegue. Cuanto más giro, más potente y mejor sale. La acción de siega o Ouchigari es segar. La acción de siega no se puede frenar el pie, ¿vale? Se me ha pasado a mí comentar ese detalle y al verlo a los compañeros se me ha pasado. Si yo hago Ouchigari, Ouchi, Kouchi o Sotogari, cualquier siega que yo haga, una acción de siega es algo que tiene peso en el suelo, ¿vale? Para segar algo, eso quiere decir que su peso está ahí, si no, no puedo segar. Si no tiene peso es un barrido. Y ahora veremos la diferencia con las siguientes técnicas. ¿Vale? Luego, si yo hago una acción de siega y mi acción de siega acaba aquí, lo voy a poder tirar, pero no por la acción de siega. La acción de siega no tiene fin, es esto y esto. Tiene que ir completo. ¿Vale? No frenar el movimiento. Si yo quisiera hacer Osotogari, que es otra siega, yo llego aquí y hago esto. La acción mía de siega, en el momento que el pie se frena, deja de haber una corriente de fuerza. Lo podréis tirar, pero no por esa técnica. Vais a tirar por otra acción, no por la siega. Si yo tengo que hacer una siega es esto. Va hasta atrás. Y hay que colocar el peso del compañero, tiene que estar sobre el pie que tengo que segar. Si no hay peso, le podéis hacer esto, pero el peso está aquí y no se cae. Luego hay que colocarle el peso en ese pie. ¿Vale? Eso para todo lo que sea en siega. Kouchigari. Sería lo mismo al otro pie. Pero la dirección en la que tengo que proyectar, en la que me coloco, es la misma. 90 grados, solo que hacia ese lado. Hay Kouchigari bien hecho. Es un gari. Cuando adelante, yo tengo que colocar el peso de él aquí. Su peso tiene que estar en este pie. Si no, volvemos a lo que acabo de deciros, no es una siega. Cuando lo tengo aquí, yo tengo que ser capaz de llevarlo aquí, y si hago bien mi desequilibrio, sin ni siquiera hacer la acción de siega, lo puedo proyectar. Está en el desequilibrio de los brazos.
aquí, y si yo a esto le sumo esto, proyecto de Kouchigari. ¿Vale? Las acciones aquí y aquí. Eso hecho real, puedo pasar la pierna, pero técnicamente correcta se hace con el arco plantar, con esta zona. Yo puedo dar ahí con la fuerza que queráis, en la parte como si quisierais envolver desde su maleolo hasta el tendón de Aquiles. Ahí podéis dar sin miedo, con la potencia que os dé la gana y no hay problema. El problema viene cuando segáis mal y dais maleolo con maleolo. Mi nombre es Jonathan, soy el director de la empresa de desocupaciones. Nuestra especialidad son inquilinos morosos y ocupas. Si tienes una propiedad que está en estas circunstancias, no lo dudes, ponte en contacto con nosotros. Eso duele, ¿vale? Luego, como no hay prisa, adelanto, clavo, Kouchigari. ¿Sí? La acción mía es esto, 90 grados, nada más. Ya estoy. Solo un pasito, lo mismo que aquí, solo hago esto y aquí. Vale, muy importante lo del ponerle el peso en el pie. Hay una opción de hacer Kouchigari, precisamente en Madrid la semana pasada, un maestro noveno dan nos lo explicó. Él defiende que todavía existe Kouchigarai. Kouchigarai no existe como técnica tal en el Gokyo, pero es la misma técnica. La única diferencia es que yo le hago la técnica antes de que llegue a dejar el peso. Todo es igual, pero claro, cuando él va a dar un paso, hay un punto, cuando va a pisar, hay un punto de no retorno. Digamos, si vosotros intentáis dar un paso de verdad, yo puedo hacer esto y puedo volver y no piso. Si intentáis caminar, hay un punto donde no hay retorno, hay que dejar el peso del pie. No podéis volver sin pisar, no podéis, tenéis que pisar y volver. Ese momento es en el que puedo hacer coach. Si él está normal, y da un paso, cuando va a pisar, veis que es diferente la acción, su cuerpo, la caída es diferente. Si hago un harai, se puede admitir, no es técnicamente correcta porque no existe, pero para que lo sepáis, es la misma acción. La única diferencia es que aquí hay peso y aquí no. Ambas son válidas. ¿Vale? Probamos coaching. ¿Puedes repetir la de barrer? Hecha con peso. Coaching. Hacia aquí. Esto. Todo junto. ¿Vale? Recordar, con el arco plantar, no dar maleolo con maleolo, que os podéis dañar. Pero si primero mueves esta pierna, te alejas de él. Me refiero hacia allá. Vale. Tú, conforme estás, es así. Entonces, sí, por favor, entonces me desestabilizas, por favor. Cuando yo te traigo aquí, Sí. Vale. no me Eso. voy, sino Vas 90 grados. si yo estoy así, ya me coloco te ahí. pones 90 grados, sí, lo dijiste. Es que lo Máxima eficacia, menos recorrido, menos Ya. paso, más rapidez, mejor colocación. Entonces, claro, ¿Vale? es el de Tú, ahí conforme estás, 90 grados. no, pero no tanto. No. Da un pasito, un poquito corto y quédate mirándome a mí. Ahí, si él adelanta el pie, ¿Y ahora? si él adelanta el pie, ahora Entonces, se te con la queda derecha. coach ahí. ¿Vale? Y es mucho más importante esto. Los brazos los tienes que colocar. Sí. Ese es Claro, si yo quiero que él adelante este pie, no pasa nada, es normal. Si yo quiero, ponte tú normal. Si yo quiero, no, normal. Aquí, ahí. Si yo quiero que adelante este pie, tendré que tirar de aquí. Entonces el agarre es por debajo de la manga. El agarre siempre se coge en judo debajo del codo.
Bajo el codo. El básico. Es muy sencillo. Si yo cierro de aquí, yo ese codo lo inmovilizo. Si yo cojo de aquí, que es lo que hablamos de desvirtuar con la competición. Un competidor, yo mismo hago randori y no cojo de aquí. Muchas veces. Porque mi técnica especial requiere que coja de aquí. Porque puede romper y puede hacer lo que me dé. Pero esto controla un brazo. Si yo lo controlo de aquí, este brazo tiene mucha movilidad, lo puede esconder. Lo mismo que si cojo de aquí. Todo este brazo está libre. Mientras que si yo lo tengo aquí, ese brazo va a ir donde yo diga que vaya. Ese movimiento es el justo que a mí no me estorba. Y él, si es un poco listo, no lo va a soltar. Si lo suelta, cae. ¿Vale? Luego el agarre justo debajo del codo. En judo, si no hay contacto, no podemos proyectar. Vale, contacto no significa solo esto, yo aquí ya estoy tocando. Pero si yo quiero que se mueva y hago esto es contacto. Esto. Esto se queda aquí. Y esto coloca. Eso, unido a la acción de siega, lo tira. Si intentáis mover a un cuerpo desde esta distancia, es muy difícil, porque el otro cuerpo va a poner resistencia. Tiene que haber un contacto. Y contacto me refiero todo. ¿Vale? Si lo intentáis hacer desde lejos, no tenéis tracción. No tenéis tracción, no lo puedo llevar a su sitio y no se cae. Para hacer judo, tiene que haber contacto siempre. Contacto no es esto solo, como lo he explicado al compañero. Contacto es esto. Colocarlo en su sitio. Si yo quiero que adelante ese pie, lo voy a traer aquí. Pero voy a hacer esto. Y ya estoy donde quieres. Y ahí, ¡pum! Y con él encima, y en competición sale de lujo. La técnica básica que aprendas bien en competición es mucho mejor que la adaptación que tengas que hacer luego. La vas a tener que adaptar por el rival, por tu físico, por 1000 cosas. Pero la base, con contacto. Si intentas mover a alguien desde aquí, no puedo. Yo tengo que estar aquí. Yo tengo que estar ahí. Eso, y me muevo con todo. Cuando digo una tracción, no digo tal, pero todo mi cuerpo tiene que hacerlo. No se puede disociar el movimiento de aquí del de aquí. Por lo menos para hacer judo. Hay que ser un bloque. Y donde vaya esto, va todo. Y te sale clavado. Lo que me interesa más es que entendáis el concepto de cómo se realiza. Luego ya os he dicho que cada uno, por altura, por peso, por edad, vaya a tener que adaptar el movimiento. Pero la base es esa, y sin esa base os aseguro que no sale. ¿Vale? Siempre tiene que haber un contacto, como le he explicado a varios compañeros. Muchos intentáis moverlo y cuando intentáis mover lo hacéis lejos de él. Pero no es lo mismo que si yo utilizo esto. Tiene que haber un contacto. Y cuando me muevo, en el judo no se puede disociar mi acción de brazo con mi cadera o con mi acción de pierna. Todo tiene que ir unido. ¿Vale? No puedo proyectar a nadie haciendo eso. Luego, si no conseguís que vaya unido, os va a costar mucho trabajo proyectar a un compañero con una técnica tan básica como esa. Una última técnica de pierna. En lo que habéis visto son siegas. Uke tiene el peso donde yo voy a realizar mi acción de ataque. El peso está ahí. De Ashi Harai es un barrido. La acción tengo que hacerla antes de que Uke deposite el peso. Se puede hacer la misma acción cuando va a retirar el peso, pero la fracción de tiempo en la que funciona es mínima. ¿Vale? Una cosa es lo que os he dicho anteriormente. Cuando yo voy a dar un paso y voy a pisar, hay un punto que no puedo volver. Pero puedo hacer de Ashi Harai cuando él está así y va a retirarse. Problema, en el momento que este pie se empieza a mover, mi peso está pasando a este lado. Si estáis moviendo este pie, el peso está aquí. Luego la fracción de tiempo en la que hay que pillar ese pie es mucho menor y mucho más difícil. Luego la forma básica, cuando voy a dar el paso y voy a pisar.
¿vale? Cuando él adelanta su pie, ¿vale? En ese momento que va a pisar, tengo que hacer el Ashiharai. Mi desplazamiento hacia aquí, 90 grados, igual que antes, ¿vale? Él da el paso, su pie va a quedar aproximadamente en el centro de los míos. La acción de barrido no va hacia adelante, ¿vale? Si él va a pisar y yo lo que intento es hacerlo hacia allá, lo voy a lesionar, aparte que técnicamente no es correcta. La acción de siega va en la diagonal del pie, de barrido, ¿vale? Cuando yo me vengo aquí y él va a pisar, lo mismo de antes, arco plantar como si quisierais envolver el maleolo del... ¿Sí? Cuando él pisa, no hay esfuerzo ninguno si lo conseguís coger en el momento, ninguno. Pum, pum. No me desequilibro, la caída es suave, no mato a nadie. Si se hace real, con desplazamiento real, sí pica, ¿eh? Lo estamos haciendo, como hemos dicho, porque tenéis que cogerlo primero así, y más si no domináis la caída. Importante, tenéis que pillar su pie 2 centímetros antes de justo de que pise. Si yo voy a pisar y me toca en el pie, me desequilibro. Y sin ningún esfuerzo va al suelo. Eso no implica que no tenga que usar mis brazos. Cuando yo quiero hacer de Ashiharai, este brazo tiene que tirar hacia aquí. Volvemos a lo de antes, es esto. Justo en el momento que lo vayas a pisar. ¿Entendido? Solo me quito y hacia allá. El paso tiene que ser un poquito amplio. Si dais un pasito muy corto, esto me estorba. No estoy cómodo. Si yo hago así y es muy corto, no tengo recorrido para hacer el barrido. Yo tengo que hacer esto. ¿Vale? Y poder quedarme colocado perfectamente equilibrado. ¿Sí? Hazlo una vez bien completo, por favor. Con un nuque tan ignorante es difícil. Con un nuque ignorante es difícil. Vale. Cuando él camina, yo solo tengo que venir aquí. ¿Sí? El detalle, ¿habéis visto dónde van mis manos? Siempre que proyectéis de cualquier cosa, antes no lo he dicho, hay que ayudar al compañero a controlar. Luego, una vez que lo proyectéis, las 2 manos van a la manga. Y ese pequeño tirón ayuda en su caída. Si la domina. ¿Cómo? Y para ayudar a la hora de caer, que no sea un peso totalmente muerto. Entre lo que él domina la caída y el pequeño control que yo le hago, podéis proyectar 200.000 veces sin ningún daño. Si no lo hacemos así, pues el nuque nos va a durar un poquito menos. No llegará viejo. Eso es Okuri Ashiharai. Para no lo hacemos nunca. De Ashiharai es uno. Y sale muy bien. ¿Qué? Yo para hacer. ¿Tú, Tori? Sí. Vale. Ponte derecho, ponte desde postura natural. Tu único desplazamiento es este. ¿Y yo con la izquierda con la derecha? Con la pierna derecha. A la altura, como si quisieras pisar. Si él se coloca así, tu pie derecho tiene que venir justo enfrente de él. ¿Lo ves? Que estaba avanzando con la derecha y estaba perdido. Él no avanzaba con la Hombre, es que si eres zurdo se puede hacer por el otro lado. No hay ningún problema. ¿Vale? Ahí. Parecido a eso. Parecido a eso. Te digo parecido porque se ha tirado él. No lo has secado tú. ¿Vale? El nuque está para eso. El nuque está para eso. Casi. Camina natural. Olvídate, si vas tan tenso, como sabes que te va a barrer, vas muy tenso. Tú camina normal. Y tú, si quieres evitar eso, no lo hagas a un paso, hazlo a 2. No le digas en qué paso lo quieres hacer y ya está. ¿Vale? Ya os digo yo que no sale. Si ya está apoyado, es otra técnica. Tengo que limpiar. Es diferente. Hay 2 formas de que el compañero venga. Una que tú lo obligues y otra que lo haga él por su pie. ¿Vale? Pero siempre adelantan un pie. De una forma o de otra. Sí, lo que sí ahí noto estamos es también como un volante.
tiro este Siempre, para abajo y este para siempre tienen que para el trabajar los desequilibrio brazos, ese. si no, no hay forma. Sí. Si no, no hay forma. Hay que... No, este no lo muevas, mueve solo el derecho. Ponte de espalda a él. Ahí. Hay que economizar desplazamiento y esfuerzo. Eso es. Muy rígido. Mira, probar una forma de hacer sin agarrar si quieres. ¿Vale? Tú ponte frente a mí y da un pasito. El paso que tienes que dar. Ahí. Da el paso. ¿Vale? Solo esto, mira. ¿Vale? Y no lo tengo cogido. No. ¿Vale? Es la sincronización antes que... Correcto. Porque si ya tengo todo el peso... Cuestión de coordinación. Si está todo el peso, ya no sería Yashi Harai, es Kosoto Gari. Tienes que poner más Hay una técnica que es con peso. Ya. Yo me vengo aquí, dejo que pises, te pongo el peso, pero entonces lo que hago es una acción de siega. Sí, ya. ¿Vale? Luego, pero ese ejercicio sirve para trabajar Yashi Harai. Él se limita a dar un paso y tú a hacer esto. Y cuando tú vas, ¡pum! Incluso sin tirar. Él hace eso, yo, ¡pum! Marco. Vuelve a hacerlo, marco. Luego ya paso a agarrar y luego yo, ¡pum! Todo al mismo tiempo. No podemos llegar a la meta sin pasar los puntos de control. No. ¿Vale? No se puede aprender y esto es más difícil de lo que parece. ¿Vale? Son muchas cositas y la coordinación, si no habéis hecho judo, es muy difícil. Si no tenéis claro hacia dónde me tengo que mover, si tiene que haber peso, si no tiene que haber, y cómo utilizo mi pie, cómo me desplazo, cómo desequilibro, luego no sale. Simplemente no sale, pero como en cualquier otra cosa. ¿Vale? Hay que tener claro cómo se hace. Luego ya se trabaja. Vamos a ver 3-4 técnicas de cadera. Estas las caídas ya son un poquito más. Hay que ayudar al compañero a caer. Olvidarse del error común de proyectar a alguien y llevar la mano hasta el suelo con él. Ahora veréis como yo no lo hago nunca. Eso lo único que hace es que el cuerpo de Uke caiga mal y se lesione. No pasa nada por caer aquí, si va controlado no hay ningún problema. Vale, Ogoshi, gran cadera. Mi cadera está justo a la misma altura que la suya. Mi brazo tiene que rodear su cuerpo y colocarlo aquí. Error común, que vosotros estéis así. Así es que está equilibrado es Uke. Y Uke tiene que estar aquí. Siempre se equilibra con Uke. ¿Vale? Mi cinturón, porque tengáis una guía, tiene que estar más abajo del suyo. Simplemente porque eso hace que yo flexione mis piernas y pueda subir. No creo que nadie de los que hayáis aquí, porque este es un error muy común. Llegar aquí y lo puedo tirar, ¿eh? Y hacer esto y lo tiro. Eso es trabajar con los riñones. Estáis cargando el cuerpo de él con los riñones. Y nadie creo que tengáis los riñones más fuertes que los cuádriceps. O alguien si los tenéis más fuertes. Luego mi cinturón lo bajo, eso flexiona mi cuerpo y cuando lo subo no pesa nada. La acción de proyección implica esto. La cabeza es el timón de vuestro cuerpo. Si yo intento cargar a Uke y yo desde aquí lo puedo tirar, pero mis hombros giran hasta cierto punto. Si esto gira, todo mi cuerpo gira. Luego no quedarse mirando a Uke cuando lo que hay que hacer es esto, para que gire todo. ¿Entendido? Primordial el contacto. Si no hay contacto, ya os digo yo que no lo vais a tirar. Vale, Ogoshi básico. Otro detallito para todas las técnicas que vamos a hacer ahora. Los agarres, el agarre básico. El agarre básico siempre se coge justo debajo de su codo. Si yo quiero asegurar este brazo, yo cerraré aquí. Y ese brazo está asegurado. Si cogéis de aquí, que es lo que pasa cuando uno compite o cuando tal, este brazo tiene mucha más movilidad, lo puede esconder, lo puede retraer, o de aquí. Y tampoco... Luego, el control bien hecho está debajo del codo. Y cerrar. De ahí ya no se mueve. El contacto, la mano hasta aquí.
¿Entendido? Con esa, vamos a poner, con esa pequeña virulencia, que tampoco es mucha, no tirar, que vosotros no domináis la caída. Él sí. El contacto, solo los detalles os tenéis que quedar. Cadera al mismo nivel. La cintura tiene que estar rodeada. Buen control. Más abajo. Y giro. ¿Bien? Lo normal es que ahora cuando proyectéis empecéis a tambolear, que me voy, que me caigo. Es normal. No habéis hecho nunca ayudo, es normal. Pero con cuidado, por favor, con el uke. Que lo normal es que ahora cuando caigáis no domináis la caída, algunos se pillen la mano debajo. Y los que la domináis un poquito, el rango donde tenéis que golpear la mano es este. Todo lo que suba este rango es peligro de lesión. Aquí. Si golpeáis aquí, lo normal es que me haga daño. Luego, prefiero que os deis un manotazo arriba del muslo a que os hagáis daño en un codo, que os queda otra clase, ¿vale? Aquí, a esta distancia, se golpea. Como lo vais a tirar con cuidado... Sí, claro, porque controlas el juego entero. Número 2, Más. Él tiene que tener el peso hacia ahí. Ahí, eso es. Cuidado, ¿ves? Eso de la mano de acompañar no lo haga, aunque te parezca que le estás ayudando, lo hace caer mal. Su cuerpo se dobla y se hace más daño. Tú olvídate, lo tiras, ¡pum!, y te quedas ahí. Y un tironcito a ese brazo, aunque te parezca que no, hace que su cuerpo suba lo justo para que no estampe directamente. ¿En qué momento suelta el agarre? En el momento que va por el aire. No llevo hasta el suelo. Si lleváis hasta el suelo, por eso, cuando caéis vuestro cuerpo se arquea, porque tu mano está debajo. Y eso me lesiona, me hace daño. O sea, es en el momento de que ya... En el momento que pase, digamos, de la línea de tu eje, aquí ya voy soltando esta mano del cinturón y van a la manga. Siempre a la manga. ¡Pam! Un pequeño tironcito ayuda muchísimo. Es fundamental. Para no terminar, que mañana se acordéis de mí. Hoy vale, pero mañana no. Mira, tú te pones así, sí. Gira los hombros, a ver hasta dónde te dan. No, sin mover esto, gira tus hombros. Ahora gira con la cabeza. ¿Qué sentido? El rango de movilidad. El timón está aquí. Para todas. Mucha gente intenta tirar y se quedan aquí. Chicos, gira, mira, gira todo el cuerpo. En la inercia de ese giro te llevas todo el cuerpo del otro. Ese detalle muchas veces te falla. Que tu mano llegue aquí a donde yo la tengo. Vale. Al lado contrario. Eso asegura el control aquí. El contacto y el control. Hasta ahí. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Y acuérdate del timón. Hay muchas cosas para recordar, sí. Claro, no, eso es fundamental. Sí. Si es muy sencillo, mira, tú estás recto aquí, ¿vale? No muevas la cabeza. Gira tus hombros. Si mueves la cabeza, ¿hasta dónde giran los hombros? Hasta ahí. Ahora gira con la cabeza. Gira con la cabeza. ¿Hasta dónde gira todo el cuerpo? Se gira más, claro. Pues, Coge mucho más rango, ¿no? claro. Porque facilita que un momento la Donde vaya esto, va a ir esto. Y donde vaya esto, si lo tengo conmigo, va él. No lo acompañes al suelo. ¿Recuerdas lo que he dicho de acompañar? lo has Si lo acompañas, si mi mano está aquí, Sí. su cuerpo hace esto. Ya. Entonces toca aquí, pero en medio no lo dejas caer. Y eso daña. Tú déjalo caer y controla la manga. Si cae con todo el cuerpo, el impacto se absorbe mejor que si cae aquí y aquí. Claro, sí. Se distribuye el contacto de... Si lo distribuyes todo, no es lo mismo. Un detallito sobre Ogoshi que a algunos os cuesta. Hay un paso de entrada, como me ha recordado antes mi compañero. Ukigoshi. Esto es parecido. Ogoshi es gran cadera. Yo tengo que levantarlo del suelo. O sea, yo llego aquí y lo cargo. Lo tengo aquí y desde aquí lo proyecto. En Ukigoshi no se puede cargar. Va a caer por la acción de giro-torsión de mi cadera. No cargo. La posición donde yo me tengo que colocar, eso sí cambia. Y la función de mi cadera y la situación de mi cadera también cambia. Si Ogoshi estaba aquí, Ukigoshi va a estar justo a la mitad
y un pie dentro y un pie fuera adelantado. Yo tengo que proyectar a uke a 45 grados del eje. Puedo hacer ukigoshi así, también puedo hacer ukigoshi, pero él va a caer donde yo esté mirando. Si estoy mirando al frente, estoy tirando mal. Él tiene que caer allí. ¿Vale? Mi hombro lo tengo que meter justo debajo de su axila. Mi mano rodea aquí. Y no voy a hacer esto para cargarlo. Solo voy a hacer esto. Es giro-torsión. ¿Vale? Es fundamental. Es muy diferente de ogoshi, aunque os parezca que es igual. La cadera funciona diferente, se coloca diferente y acciona la proyección de forma diferente. Aunque os parezca mentira, es más dura esta que cargarlo. Más dura la caída, te refieres. Sí. Y más difícil de hacerla también. Es técnicamente correcta, es una tocada de pelota. ¿Vale? Si yo tengo que proyectar ukigoshi, solo hago esto. Y no me puedo mover. ¿Vale? Aquí, si os metéis aquí, está mal. Si yo me meto aquí, hacia allí. ¿Sí? No necesito flexionar. La acción de la pierna... Vale, ponte así. Esta pierna está tensa y esta flexionada. Si yo esta la tenso... ¿Has visto ese gesto? ¿Vale? No se flexiona, no tengo que bajar. Va a caer por la acción del contacto que tengo aquí. Sobre todo el movimiento, ¿no? Cuando él viene. Sí, la acción idónea de hacerla es cuando él camina hacia adelante. Se puede hacer en cualquier dirección cuando tengo cierto dominio. La idónea hacia adelante. ¿Sí? El contacto, esto, medio cinturón, justo hasta aquí. Todo lo que paséis la cadera para allá dificulta hacer ukigoshi. Solo la mitad. ¿Vale? Tu cadera tiene que quedar en el centro de la línea. Sí. Es esto solo. ¿Vale? Como si esto. No esto. Esto es ogoshi. Esto es ukigoshi. Parecen idénticas, parecen iguales y no se parecen en nada. Es como un movimiento así, no hace esto, ¿no? No sería esto, ¿no? No. Si solo hago esto, lo único que hago es elevar su peso del suelo. Pero no lo giro para tirar. Como un cambio de peso, así como un giro. Claro, desde aquí hago esto. Es complicado, es complicado. Pues bien, la complicada. Media circunferencia con el culo. Parecido a eso. Es un movimiento más de cadera que es que elevar, ¿no? Si elevas, cargas. Si cargo, pasa a ser ogoshi. Si cargo mucho. Para vosotros da igual, pero por ejemplo para alguien que sea de judo estás haciendo una técnica que no se te ha pedido o que no es la que es y es un error bastante grave por el simple hecho de cómo acciono la cadera. No está mal, pero no lo acompañes hasta el suelo. Es la manía. Es la manía. Es que intentáis cuidarlo y lo que le hacéis es que lo vaya a lesionar. No cuidarlo tanto, que ya sabéis que es. Además es joven. No es necesario. Vamos a ver. Ahí sí. En el judo nunca tengo peso en el talón. Vale. Nunca. ¿Vale? Yo me desplazo por el tatami, yo puedo estar así hablando contigo y tú metes una hoja de periódico en mis talones. Solo piso la mitad. De aquí hacia adelante. A la hora de proyectar es lo mismo. Cuando proyecto quieras que no, los pies ahí están elevados, pero lo suficiente para que yo pueda pivotar sobre los dedos, porque eso cambia la posición. Tú piensas que si tú tienes un pie ahí, dejas todo el peso, gira la cadera, o gira el pie para girar la cadera, no va. Te revientas la rodilla. ¿Qué tienes que hacer? Levantar el peso del talón y girar. Para desplazar, para proyectar, porque a lo mejor por el aire tengo que cambiar esa posición. Si el pie está anclado, me voy a romper la rodilla. Por eso nunca trabajamos con peso en el talón. Tiene que caer aquí. ¿Para qué he hecho? Más sobre esto, ¿no?
si giras mucho, él va a caer de enfrente tuya. Por eso es lo de tirar y hacer esto. Solo hay que hacer. Si mi cuerpo está en 45, él caerá en 45. Si mi cuerpo está aquí y te giras, caerá en el eje o incluso al lado que no toca. A ver qué sale. Con que lleguéis vivos a la siguiente ponencia vais bien. Es la idea. 45. ¿Veis? Parecido. Falta. Parecido. Como él es más alto que tú, vas a tener que meterte aquí un poquito Ya. para poder hacer esto. ¿Ves que está en el aire? Eso es lo que me falta. Es que eso tiene que estar en el momento. Ya. Si no, si empiezas a girar, pero él sigue teniendo el peso en el tatami, sale como te ha salido. Tienes que conseguir. Quitarle. Pero es que como tiene que ser todo la misma fracción de segundo, una cosa es que yo te diga, tienes que hacer esto. Pero es que cuando lo hago no lo disocio. Ya. Es uno. Yo soy un poco de hacer las partes. Una, otra, claro. Claro, pero en el momento que hagas esta parte me coloco y freno, meto la otra y freno, y meto la otra, y cuando voy a tirar, Ya voy posicionando también. no hay la inercia y la movilidad y la fluidez que tiene que haber para que eso. Claro. Eso es normal. Cuando sabéis, estáis haciendo algo que no conocéis y te dicen, vais a venir por aquí, vais tensos, vais tensos y no y os cuesta un poquito. El judo se coge así, mete estos 4 dedos y esto, con estos 4 ya está cogido. Esto digamos que es solo un pestillo, un seguro, pero agarrar se agarra con esto. Eso que no, si lo tienes que tirar aquí. Apéñatelas. Claro. Piensa que yo tengo que colocarme aquí. Y hago así. Ahí sí. ¿Vale? 45 grados. Sobre todo, no va a salir la primera vez que lo hacéis. Coño, es difícil que salga. Pero quedarse con el detalle hasta donde tengo que meter la cadera, si tiene que haber contacto y la dirección en la que proyecto. Él va a caer donde tú estés mirando. Y si tú entras aquí, pues va a caer aquí. Ahora, si tú entras aquí, va a caer aquí. Luego la colocación tuya es primordial. Claro. Va a caer donde estéis mirando. No hay otra, de lo que tiréis. Primero hay que aprender a desplazarse. Vale. ¿Vale? Y luego meter la técnica, pero la técnica hay que aprenderla primero porque tengo que saber dónde está el detalle y luego eso meterlo en el desplazamiento. Pero siempre es mucho más sencillo desplazando. Hay una fuerza mayor, una fuerza más grande. Si domino cuando él va a adelantar, cuando no, si está atrasando, eso influye. Eso influye. Y mucho. Para que parezca otra cosa. Harai Goshi. Barrido de la pierna con la cadera. ¿Vale? La acción, la Harai Goshi es de cadera. La acción de mi cadera y mi colocación es la misma que si hiciera Ukigoshi. Lo mismito. La única diferencia, para que lo veáis, si yo hago... Esto es Ukigoshi. ¿Vale? Y Harai Goshi yo hacer lo mismo desde aquí para hacer esto. Si mi cadera la paso del nudo del cinturón, no tengo tirado, la paso de aquí, pasa aquí, cuando yo haga esta acción de siega, mi cadera está afuera, no está haciendo ningún tipo de acción, mi pierna se dobla y el Harai Goshi no sale. Y Harai Goshi yo tengo que ser capaz de hacerlo desde aquí, con el dedo pequeño ahí debajo. Cargarlo aquí con la cadera y hacer. ¡Pam! Luego todo lo que yo pase mi cadera está perjudicando la acción del movimiento. No sale. La pierna se me va a doblar, la acción de siega no es correcta y no lo voy a poder tirar bien, voy a lesionar al compañero y aparte no me sale. El agarre básico, el de aquí es igual. Y cuando estoy haciendo técnicas de judo, el de aquí, de la solapa, salvo excepción hecha de alguna técnica, tiene que ir a la altura de la clavícula, de la cruceta de aquí, aproximadamente. Porque yo tengo que meter mi codo, si yo quiero que esto trabaje, tiene que estar en su asila.
No puedo hacer con este brazo aquí, pero ni esta ni ninguna. Esto, si alguien ha estudiado biomecánica y física, la fuerza mía no hace esto. No. Aquí lo normal es que estéis... ¿De aquí podéis hacer fuerza a alguien? ¿O de aquí? La fuerza no toma esto. Luego tengo que buscar el punto donde la articulación sea más potente. Luego este codo tiene que entrar debajo de su axila. Aquí. Y tengo que ponerle el peso en ese pie. Estamos en lo de antes. Si él está aquí y yo quiero hacer Haraigoshi aquí, mirad la línea, la cadena mía, mira dónde está. No puede estar así. Yo tengo que estar así. Él es el que tiene que estar desequilibrado. Y eso se consigue con los agarres. Si no controlo bien los agarres y hacia dónde tengo que desequilibrar, no va a salir. Son fundamentales. ¿Entendido? Hacia aquí. Al mismo tiempo que lo llevo, me coloco. Y solo tengo que hacer esto. No me desequilibro, él cae bien. Fijarse que mi pierna no se dobla. Si yo hago eso, como hemos hablado, y hago esto, puedo hacer ese Haraigoshi con 200 kilos más de potencia y no lo tiro. De la otra manera no hay problema. El truco está en subirlo aquí. Es técnica de cadera. Para luego hacer esto. Yo estoy aquí disociando el movimiento. Pero cuando yo entro, no. Lo que aquí hago 4 partes, en la misma fracción de segundo hago las 4. Si una de ellas falla, no sale. ¿Vale? Luego, aquí. Hago esto. Haré así. ¿Sí? Ha sido él. No, si quiere ver los brazos, no hay problema. Esto. Aquí. Lo que haces es separar tus codos del brazo para meterlo. Tengo que crear, si no hay un hueco, tengo que crearlo. Y si él está aquí cerrado, pues lo tendré que abrir. La función de las mangas siempre es como si quisieras miraros el reloj. Porque si yo intento hacer esto, si yo pego esto aquí, no tengo tracción. Aquí. Nunca desequilibro aquí. Tengo que tirar aquí. Que haya un espacio que yo me tengo que colocar luego dentro. Y si lo lleváis aquí, no me puedo colocar. Esta mano aquí no sirve. Esto tiene que estar aquí. Arriba. Y dentro de ese hueco, me meto. Acciones para todo. Está lejos. Más cerca. Tienes que cargarlo con la cadera. Y en el mismo momento de cargarlo, tienes que secar la pierna. Esta técnica, si eres guapo, sale mejor, ¿verdad? No, porque mira que yo soy feo y me sale regular. Mariano, así metido. ¿Tú estás cómodo? No. No puedes, ¿sabes por qué no estás cómodo? Porque él no está desequilibrado en ningún momento. Vale. Y tú estás así. Tú tienes que estar así y él tiene que estar. Si yo tengo que hacer Haraigoshi, él tiene que estar aquí. Si yo desde aquí hago. Pero yo mantengo mi eje. Todo lo que tú lo desvíes, la fuerza no va a fluir en el sentido. A movernos nosotros. Sí, sí, el problema que tenéis la mayoría es que vosotros os acomodáis a la posición de él. No, hombre, no. Si yo te tengo que desequilibrar, luego te tengo que colocar. Y el problema está en eso, que hay que coordinarlo todo. Decir una cosa, Mariano, no es que solamente nos pasa de ayuda, es que No pasa en todo. nos pasa cuando golpeamos, como no pegamos, nos movemos para pegarle. Y el que se tiene que mover es el que recibe los golpes. El que ha recibido el golpe y que está aturdido. Y en función de su desplazamiento tienes que hacer una segunda respuesta. Eso es. Si no la haces, no funciona. En esto es lo mismo. Si lo primero está mal, lo segundo no puede estar bien. Y si no está bien, lo tercero está fatal seguro.
Y como son 3-4 cosas por cada movimiento, pero que conste que esto es muy largo, que yo no me falta la mitad de lo que sé. Me falta la mitad de lo que sé. Me falta la o más, o más, es como todo, como tú dices, aquí no termina uno de aprender. El que te digan, ¿y qué me van a enseñar a mí en tal sitio? Ese es un bocas. Ese es un bocas. Si tienes la capacidad de sacarlo por aquí arriba, yo lo puedo hacer, pero es mucho más duro. Si lo giro un poquito, la caída es la misma. Y está muy bien hecho así.